Tengo entendido que ahorita se va a obsequiar el libro de Emiliano y Pancho a los que se queden aquí, a los que me aguanten. ¿Qué libro es ese? Ese libro de Emiliano y Pancho originalmente iba a servir para una serie de libros sobre la Revolución Campesina que nunca se hizo en una editorial comercial y los tenía ahí guardados. Y entonces, pues como estaban ahí, se los ofrecía a la brigada y les gustó y ya se publicó. Hace, pues casi de los primeros de la brigada, ¿verdad, Pepe? De los primeros que publicó la brigada para regalar. ¿Y qué es este libro? Es un libro que brevemente, en 20 páginas por cada uno, sintetiza quiénes son esos dos personajes clave de la historia de las revoluciones y de la historia popular de México, que son Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es como un avance, como un ensayo de algo que haríamos después con Felipe Ávila, que es una síntesis de los dos grandes movimientos sociales que para nosotros siguen siendo, sin demérito de lo que significó la Revolución Popular encabezada por Hidalgo y luego de la parte popular del liberalismo juarista, siguen siendo Villa y Zapata el punto culminante de las insurrecciones populares en un país que, como dice un viejo maestro mío que ya falleció, Friedrich Katz, se ha caracterizado por las revoluciones populares, campesinas e indígenas. Y en un país donde a lo largo de 500 años, incluso más, porque hay rebeliones populares que se remontan al siglo XV, documentadas, revoluciones indígenas documentadas. ¿Contra qué? Contra la dominación mexica. ¿Sí? En un país, pues, donde hay 550 o 600 años de revoluciones indígenas y campesinas y populares documentadas, la más potente, la más importante y la que mejor logra articular un proyecto directamente campesino e indígena es la que dirigen Villa y Zapata. Y entonces, este tema de la revolución campesina, de la revolución popular, es un tema en el que hemos trabajado muchos años, y este librito que se van a llevar ahora, y que también para los que nos escuchen en internet se descarga gratis de la página de la brigada, hace esto, hace una síntesis de quiénes son estos dos personajes, qué significa la revolución campesina, qué significa la revolución popular. Entonces, más allá de hablarles mucho del tema, porque finalmente se van a llevar el libro, es una invitación a la lectura, ¿no? Cada presentación del libro a mí me parece que debe ser una invitación a leer el libro. Y entonces, ¿qué méritos tiene este libro? Para mí este libro es una puerta de entrada. Es una llave para empezar a meterse en el tema. De tal modo que, si lo leen ustedes, a mí lo que me gustaría es que después me preguntaran en mi cuenta de Twitter o en la página de la brigada, que siempre me hacen llegar las preguntas, ¿qué sigue en cada tema? ¿Qué podrían leer después sobre cada uno de los temas ahí platicados? Porque una de las cosas que también hacemos es que un grupo de historiadores y yo nos hemos metido a recuperar las fuentes de los propios pueblos, de los indígenas, de los campesinos, de los rebeldes, que nos cuentan una historia muy distinta de la que habíamos estado acostumbrados a leer, que tiene que ver con una frase con la que yo empiezo mi libro de 1915, México en Guerra, que por aquí debe estar a la venta, seguramente en la mesa de la brigada para leer en libertad, en el que yo digo, hay una frase muy común que dice que la historia la escriben los vencedores. Y salvo algunos momentos en los que los vencidos no escriben historia, yo me opongo a esa frase. También los vencidos escriben su historia. Y una cosa que podemos hacer es recuperar esa versión de los vencidos.
esa visión de los que perdieron la guerra. Y en ese sentido, una cosa que hacemos ahí es contar esa historia. Contar, por ejemplo, que los campesinos rebeldes, los pueblos rebeldes, también diseñan una alternativa para el país, para el gobierno, para el Estado de los poderosos. Y contamos cómo lo hacen los campesinos, los rebeldes, sin necesidad de que lleguen sabios o intelectuales a dictarles, a enseñarles cómo diseñar el país, cómo hacer el país de los poderosos. Entonces, ese también es un tema nuestro, y también tiene que ver con un tema muy polémico en el que me metí hace 2 o 3 meses, que era cuando justamente estábamos queriendo rescatar una historia de vencidos que nunca se contó, que nunca se pudo contar en este país, que es la historia de los jóvenes guerrilleros de los años 60 y 70 del siglo XX, y que de pronto quisimos contar esa historia en programas de radio, en seminarios. Nos encontramos que había un montón de estudiantes de historia que habían hecho tesis de maestría y de doctorado contando la historia de los guerrilleros de los años 60 y 70, y resulta que hay sectores de la intelectualidad y de la política de este país que todavía no permiten que se cuente esa historia. Y entonces, y con eso termino para dejarles la palabra, tenemos un ratito para platicar. Resulta que ya podemos empezar a contar la historia de los vencidos en la Revolución de 1910, la historia de Villa y Zapata. Al parecer ya nadie nos censura, nadie nos reprime, nadie nos impide contar la historia del villismo y el zapatismo desde la perspectiva de los campesinos, villistas y zapatistas. Pero durante 50, 60 o 70 años fue imposible contarla, ¿sí? Y eso yo lo sabía, pero no lo había vivido en carne propia, como ahora vivimos en carne propia, la censura para contar la historia de los campesinos, los estudiantes, los obreros rebeldes de los años 60 y 70 del siglo XX, que cuando la quisimos empezar a contar, resulta que no se puede, que no podemos, ¿sí? Bueno, les vamos a empezar a decir desde aquí, desde este espacio de absoluta libertad, que es la Brigada Paralela Libertad, que vamos a empezar a contar esa historia. De hecho, ya la empezó a contar también en las últimas horas del libro, no sé si en esta, ya se han presentado los libros de Fritz Glockner, no sé si aquí en Tlalnepantla se vaya a presentar, pero es empezar a contar esa historia que parecía prohibida, ¿sí? Y es lo que sigue, que vamos a empezar a hacer aquí en la Brigada, empezar a contar esa historia que para los sectores del viejo poder está prohibida. Y cuando digo viejo poder, lo digo con plena conciencia, porque la izquierda en este país ganó el gobierno en las elecciones del 1 de julio. Ganamos el gobierno, pero todavía no el poder en muchos sentidos y muchos aspectos. Estamos metidos en una batalla ahora por el poder. Y cada golpe, cada momento, cada discusión es esa batalla por el poder, y la batalla por la historia es también una batalla por el poder. Entonces, bien, no les hablo más de Villa y Zapata porque está en el libro que se van a llevar. También veo que pueden comprar de mi autoría. En la mesa de la Brigada está mi única novela, una novela histórico-policíaca, ¿sí? Algunos dicen que demasiado erótica, yo digo que no, que apenas lo suficiente. Exacto, la cabeza de Villa. El libro que se va a regalar es este. Les digo, esta pequeña síntesis de las vidas de Pancho Villa y Emiliano Zapata y por qué son importantes para nosotros, ¿sí? Y bien, como tenemos un ratito para platicar, les paso el micrófono para preguntas, intervenciones, diálogo, ¿sí? Y para lo que me dure la voz, que ya me empezó a joder, porque de verdad sí, hice algo que casi nunca hago, que es tomarme unos antigripales ahorita de camino para acá, y
lo que hicieron fue darme sueño y no me quitaron el dolor de la garganta, ¿no? Bien, no importa, aunque tenga sueño, todavía estoy activo. El micrófono es suyo. Gracias. Sí, 30 y 30 páginas. 30 páginas de 30 páginas. Sí, estamos pasando una tablita ahí, les vamos a pedir por favor que se registren, porque también hay instituciones, en el caso este río la Fundación Rosa Luxemburgo, instituciones que aportan los recursos para que los libros se puedan arreglar y nos piden justamente los testigos. Por eso esta pasa la tablita y después nos traen sus datos, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, yo tengo una también, pero qué bueno que sea. Pero gracias por estar aquí. La mayoría del juego, en algunos de los libros no tan serios que han caído en mis manos, se ha planteado una tras otra vez la versión de que Zapata traiciona a Villa en la guerra, cuando la guerra de Celaya, y tú tienes otra cosa que decirle a los compañeros. Me gustaría que por ahí me quedas algo de eso. Sí. Ok. ¿Le echas una pregunta o juntas varias? Sí, juntamos varias mejor. Si hay varias, esa es buena. Una de las cosas que pensaba ver, y tú no aprovechamos a regalar, sino los libros que tenías, ¿cómo lograr que el lector distinga entre un historiador y un Sí. un término como Falsificadores. falsificador, ¿no? De la historia. Entonces, ¿cómo de pronto saber quién está contando una cosa documentada, que estaba una cosa que hizo, hay una chamba atrás del historiador, o quién te está contando el último chiste de cómo se renovaban era el ciclo de las mujeres en la colonia, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que contaras. Sí. ¿Cuál es la chamba del historiador y por qué es importante irnos a hacer la chamba del historiador? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? ¿No? Bueno. Ahorita sale. Bien, primero la pregunta histórica. No, las versiones tradicionales no dicen exactamente que traicionara. No que Zapata traicionara a Villa, pero sí que abandonara la lucha. Dicen que, a ver, les pongo en el contexto, por si algunos no están muy enterados, hay un momento de la revolución, cuando triunfa la revolución propiamente dicha, ha sido destruido el antiguo régimen, el régimen porfirista, que continúa o que pretende continuar Victoriano Huerta, y entonces la revolución ha triunfado en términos políticos. Y en ese momento, lo que pasa en todas las revoluciones, no nada más en la mexicana, los revolucionarios victoriosos se dividen en dos grandes bandos. Unos que dicen que la revolución ya terminó ahí, que lo único que había que hacer era tirar el antiguo gobierno, y otros que dicen que no, que apenas va a empezar, que la revolución lo que tiene que hacer es destruir también las instituciones económicas y sociales del antiguo régimen para cambiarlas por otras nuevas. Y eso es lo que divide por un lado los carrancistas, que dicen aquí ya acabó la revolución, de los villistas y los zapatistas que dicen no, ahora hay que destruir el latifundio, el monopolio estadounidense que controla nuestros recursos naturales, etc. Y entonces se enfrenta a una guerra. Y la versión tradicionalmente aceptada dice que, como Villa y Zapata eran dirigentes campesinos, en realidad nunca se plantean la toma del poder, nunca se plantean o nunca diseñan una estrategia nacional para ganar la guerra, porque nunca tienen una visión nacional ni una visión de Estado, porque son campesinos. Y los campesinos no pueden tenerla, dicen las versiones tradicionales. Lo que nosotros encontramos, analizando los documentos, las fuentes, contrastándolas y confrontándolas, es que esto es falso. Que sí se lo plantean y que sí diseñan un Estado que inicie con el reparto agrario, con la destrucción de la principal injusticia de la época, que es el latifundio. ¿Sí? Y yendo a la pregunta concreta,
en este momento de la guerra, quienes dicen que Zapata abandona Villa, dicen que como Zapata no tiene visión de Estado, solo tiene una visión de su pequeña región, deja la guerra y abandona el villismo a su suerte. ¿Sí? Yo también documento que es falso, que eso no ocurre. ¿Sí? Entonces ni siquiera tengo por qué discutir que es falso. Eso lo cuento, bueno, lo planteo un poco en el libro que se van a llevar, pero lo cuento en detalle, muy documentadamente, en un libro que se titula 1915, México en Guerra, que creo que no es ninguno de los dos que está aquí. Entonces, de todo modo se puede descargar en versión electrónica o se puede conseguir en casi cualquier librería, hasta en la de los buitos esos que pertenece a Carlos Slim, que se llama así, 1915, México en Guerra. Y ahí lo documento, y esto tiene que ver con la pregunta, llamémosle así porque así es, de orden teórico, que me hizo Marina. ¿Qué distingue un historiador de alguien que no lo es? ¿Por qué ustedes tendrían, digámoslo así, que creer que yo les digo la verdad en la medida de mi leal saber y entender, y que otros no? ¿Por qué tendrían que confiar en mí como historiador? ¿Sí? Entonces no voy a defender mi propio trabajo, sino el de mi gremio, el de los historiadores, para que no digan que estoy hablando de mí. Yo hay una primera respuesta muy sencilla. Si ustedes necesitan un buen mecánico, o un buen ingeniero, o un buen arquitecto, o un buen abogado, y ustedes no son ni mecánicos, ni ingenieros, ni arquitectos, ni abogados, ¿qué hacen? ¿Cómo proceden? Les pregunta, ¿qué hacen? Supongamos que tembló y se cuartió su casa. Entonces necesitan un ingeniero que sepa de cimentación y de estructuras. ¿Qué hacen? O se descompuso su coche y ustedes acaban de llegar a una ciudad y no conocen a un mecánico. ¿Qué hacen? Les pregunta, ¿qué hacen? Confían o llegan a una nueva ciudad y tienen que ir al médico. Se enferman y tienen que ir al médico. Lo primero que hacen, además de preguntar, es ver que hay una cosa atrás que lo titule como médico, que tenga una patente. ¿Sí? A menos que ustedes no crean en las vacunas y no creen en la ciencia y entonces vayan con un brujo. También se vale, ¿no? Allá ustedes. ¿Sí? Cada quien. Primero, hay una patente. ¿Sí? Que no es suficiente. Ahorita vamos a ver por qué no es suficiente. ¿Sí? Pero hay una convención. Ustedes le preguntan a los ingenieros, o se meten en una página de un colegio de ingenieros, o ven que tenga título de ingeniero, y eso les da una primera ligera seguridad de que esa persona tiene los conocimientos mínimos elementales como ingeniero. ¿Sí? Igual pasa con un médico. Tiene un título profesional de alguna universidad que lo avala como médico, que avala que estudió 5 años en una facultad de medicina, luego se fletó 1 año en un internado, luego se fletó 1 año en un servicio social, y eso medianamente lo avala como médico. ¿Eso significa que va a ser buen médico? No necesariamente, pero tiene un primer aval de que estudió. Segundo y más importante, sobre todo si van a ir a algo grave, digamos un cáncer, algo ya complicado, no una gripita como la que yo traigo, ¿no? ¿Sí? La convención, el consenso. Los ingenieros hablan bien de él, los ingenieros saben quién es. Los médicos hablan bien de él, los médicos saben quién es. Vas a un hospital y te dicen, fulano es el bueno para los riñones, fulano es el bueno para el cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si un historiador es bueno? No nada más porque estudió, sino porque los historiadores lo avalan. La colectividad de los que estudiaron historia avalan, fulano es bueno.
Ahora bien, ustedes no dicen, yo no tengo por qué creer que ese médico, que ese ingeniero es bueno. Tengo además, como voy a poner algo importante mío en sus manos, tengo que constatarlo por mí mismo. Entonces, ¿qué hago con un médico, con un ingeniero? Reviso su historial y veo que no se le hayan caído sus casas al ingeniero. Reviso el historial de sus pacientes, que debe ser público. ¿Sí? ¿Quién no se le ha caído? A este médico no se le mueren los pacientes sanan. Ese ingeniero las casas no se le caen. ¿Sí? ¿Cómo le hago con un historiador? Me meto a los cimientos como con un ingeniero. No veo los terminados de la casa, sino los cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos de un historiador? Los historiadores le llamamos aparato crítico. ¿Sí? Fuentes. La ciencia del historiador consiste en criticar y confrontar las fuentes. Y entonces veo si el historiador tiene en las fuentes, en un libro de historia, las distintas fuentes y las confronta entre sí. Si no le cree a alguien nada más porque es autoridad o porque lo dijo alguien, sino que dice, ¿sí?, sobre este evento hablaron o escribieron fulano, sutano, mengano y perengano, ¿sí?, que son este y este, que tienen tales intereses, y este dijo esto, aquel dijo lo otro, y si coinciden todos, a lo mejor tengo lo más cercano a la verdad, y si no coinciden, lo presento así al lector. ¿Sí? Eso es lo que hace el historiador. Entonces, si ustedes quieren ir a un tercer nivel, además de que haya estudiado historia, lo cual no lo valida nada más el título, sino que haya escrito libros de historia, que los demás historiadores, que el gremio de historiadores lo considere y lo avale, que no hay historiadores que hayan dicho este miente, ¿sí? Si además ustedes lo quieren confrontar por su cuenta, es así, se van a leer los pies, su aparato crítico, y así pueden saber si es confiable o no es confiable. Ahora, hay verdades absolutas, ni en historia, ni en medicina, ni en astrofísica. La ciencia va cambiando y cada nuevo descubrimiento obliga a revisar lo que habías hecho antes. Pero sí hay criterios de verdad y sobre todo en historia de honestidad intelectual. ¿Sí? Así pueden saber si el historiador es bueno o no es bueno, si pueden creer en él o si, pues mejor leen otra cosa, al cabo que hay un montón de libros para leer. ¿Sí? ¿Otra? Aprovechando que ya entraste al tema de los libros de historia, les vamos a regalar un libro de Pedro, pero también Pedro, tenemos dos de sus libros que están aquí enfrente. ¿Por qué nos dices algo de los carrancistas, que es uno de sus temas de estudio más profundo, y de la novela, que es muy interesante, tanto el tema de la novela como de las razones por las que... Órale, para que lo compren. ¿Viste, no? Sí, para que las compren, que además están en oferta. Híjole, me voy a llevar todos estos. Bien, son tres géneros bien distintos. Este que se van a llevar regalado es un libro de divulgación histórica. Esto que les acabo de decir que hagan, de revisar las fuentes, no lo van a poder hacer aquí. Aquí van a tener que creerme o que no creerme. ¿Sí? Aquí lo que hago yo es una síntesis de trabajos que he hecho en otros lados para poner al alcance de un público muy amplio el resultado de otras investigaciones. Esto es lo que llamamos libro de divulgación, ¿sí? Que es, como les decía yo, una puerta de entrada. Si les interesa cómo escribo, si les interesa lo que digo, entonces pasan a mis siguientes libros. Este sí es lo que llamamos los historiadores una monografía histórica, un libro de investigación histórica. Aquí sí pueden hacer lo que les decía. ¿Y qué es este libro? Cuando estaba yo revisando la historia de la Revolución Mexicana, me encontré que nadie había escrito un libro sobre quiénes eran los que siguieron a Carranza. Conocemos a Carranza, nos puede caer bien o mal, generalmente nos cae tirando a mal, ¿sí?
Pero finalmente a Carranza lo siguieron miles de mexicanos. Miles de mexicanos confiaron en él, creyeron en él, se entregaron a lo que él decía. ¿Por qué y quiénes eran? Esto es lo que cuento en este libro. Y lo que encuentro también es que había razones para hacerlo. O sea, finalmente, y el año que entra lo vamos a discutir mucho, porque el año que entra se cumplen 100 años del asesinato de Carranza. Queramos que no, la Constitución con su articulado social se debe al gobierno de Carranza. Y queramos que no, la política exterior mexicana fundada en los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, también se funda una cosa que llamamos doctrina Carranza. Esa política exterior que se empezó a abandonar en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y que ahora el gobierno de López Obrador está recuperando, ¿sí? Se funda también en el carrancismo. Entonces resulta que hay cosas rescatables de ese movimiento, pero también nos explica, y es lo que yo quería hacer, porque yo estudiaba la Revolución Popular y decía, ¿quiénes le ganaron? ¿Quiénes son los que ganaron y los que sí diseñaron el Estado mexicano? Pues estos. Y me encuentro personajes bien interesantes, como Antonio Díaz Villarreal, que durante 6 años fue compañero de Ricardo Flores Magón. ¿Por qué Villarreal abandona a Flores Magón y se va primero con Madero y luego con Carranza? Como Lucio Blanco, un personaje interesantísimo que hace el primer reparto agrario oficial en México. Como ¿saben quién? Firma el Plan de Guadalupe, que es con el que empieza el carrancismo, y luego es diputado radical del Constituyente y siempre estuvo con Carranza. Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos, como dice un libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura y que a lo mejor está por ahí, y si no lo pueden conseguir, ¿sí? De Ana Rivera, ¿sí? La mano derecha, el colaborador más cercano del general Cárdenas. El propio Cárdenas fue carrancista. Y ahí está, ¿no? ¿Por qué Cárdenas y Mújica fueron carrancistas? Bueno, es lo que trato de explicar en este libro, ¿sí? Y el otro es una novela, como ya les adelantaba, un poco policíaca, histórica, ¿sí? Erótica, en la que no está Villa, pero sí su presencia permanente, su fantasma. ¿Por qué no está Villa? Porque la novela empieza el día que se roban la cabeza de Pancho Villa del cementerio de Parral, Chihuahua, y un general villista, Lorenzo Ábalos Puente, que sí existió y que se parece mucho al personaje de la novela, decide que ya estuvo, que ya estuvo de tantas derrotas, que hay que encontrar a los hijos de la chingada que se robaron la cabeza del general y matarlos. Y es una novela que también tiene que ver un poco conmigo cuando la escribí, y es, no importan las derrotas, hay que seguir levantándose de la derrota, ¿no? Y creo que ese es el tono de esta novela. Y esos son los 2 libros de los míos que tienen ahorita aquí a disposición, además del tercero, este pequeño libro de divulgación de Pancho y Emiliano. De cualquier manera, yo estoy a sus órdenes en mi Twitter, @historiapedro, por si leen este Emiliano y Pancho, y luego decimos, ahora qué sigue, ¿no? Y tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Allá la... A ver si llega el micrófono. Y si no, que sí. No lo escucho. Ajá. La primera, ¿cómo es que ustedes, los que se dedican a esto, se dan cuenta que eso es para lo que quieren vivir? ¿Cómo lo descubren? Y la otra es, ¿cuál es el punto de unión entre la historia y los historiadores y la comida? Porque eso se da mucho por algunos de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Ya aprovechamos el micrófono. No, espérame. Ven, pásame el micrófono. Pásame el micrófono.
Perdón, cuando dice la comida se refiere a de qué comemos los historiadores o a mis programas. Ah, ya, sí. ¿Por qué me interesa a mí como historiador? Sí, ok, ya. Ahora sí. Sí, rápidamente, también en las historias tradicionales se ha manejado mucho la cuestión de que Villa no hizo caso a Felipe Ángeles sí. y a otras personas, y por eso fue la derrota. Bueno, también te escuché a ti con otra versión que me gustaría que la compartieras. Claro. Gracias. La primera, ¿cómo me doy cuenta yo que quiero ser historiador? Pues no sé. En realidad me gustaba leer y de pronto, yo era muy malo para la escuela, pero muy malo y detestaba la escuela. ¿Sí? Pero me gustaba mucho leer libros de aventuras. Y luego de los libros de aventuras descubrí que había aventuras reales. O sea, que las aventuras de personajes como Ignacio Zaragoza, como Vicente Rivapalacio, personajes del libro Patria de Paco Ignacio, eran reales, o aventuras como el rey Enrique IV de Francia o de Hernán Cortés. Y luego descubro que había una profesión que básicamente de lo que había que hacer era leer esas historias y seguir escribiendo esas historias, ¿no? Y entonces encuentro que hay una forma de vivir de lo que a mí me gusta hacer. Y básicamente yo creo que eso fue lo que a mí en lo particular me llevó. Ahora bien, en mi caso también se combina con que pues yo era militante de izquierda, casi de familia, y encuentro una cosa que es una discusión actual. El neoliberalismo quiere matar la historia y quiere también matar el futuro. ¿En qué sentido matar el futuro? Una de las bases del neoliberalismo es el fin de la historia. ¿Qué significa esta tesis del fin de la historia? Significa que ya llegamos al punto culminante de la civilización humana, que es el liberalismo económico y la democracia liberal, que además se la pasan por el arco del triunfo cada vez que se les da la gana, ¿sí? Si cuando no les conviene la democracia liberal dan golpes de Estado, como acaba de pasar en Bolivia. Si las democracias liberales, nada más para cuando ellos ganan y para cuando no se pone en riesgo, eso que llaman liberalismo económico, que es en realidad el capitalismo oligopólico descarnado. ¿Qué significa esa palabrota de capitalismo oligopólico? El capitalismo que beneficia nada más a los más ricos. Eso significa, ¿sí? Y que ya este es el único modelo posible y que no hay ningún otro y por lo tanto no hay futuro. No hay posibilidad de transformar radicalmente las cosas. Eso significa el presentismo, no hay futuro. Eso significa el fin de la historia. Nosotros nos oponemos a eso, nosotros decimos, claro que hay futuro. ¿Cuál es? Pues no sé, porque no soy adivino, pero vamos a construirlo, ¿no? Y al cancelar el futuro también cancelan el pasado y dicen, tú puedes progresar si le echas ganas, eso se llama echaleganismo. ¿Sí? Si tú le echas ganas y lees los manuales en chinga loca de cómo triunfar afuera del metro, así le puso Paco Taibo en una novela policíaca de las suyas, ¿no? Los manuales de cómo triunfar en chinga loca que venden afuera del metro, ¿sí? Y otro día estaba platicando con un compañero, perdón, paréntesis, no me acuerdo con quién era, ahorita me voy a acordar, sobre esos manuales. Y decía, debemos hacer una pinche estadística de cuántos de los que leyeron el libro de Hazte millonario, siguiendo esas 15 recetas, se volvieron millonarios. ¿Sí? Pero también de cuántos que siguieron esas recetas se fueron a la ruina, que son muchos más. Porque son patrañas. Y lo que quiere decir es, no importa tu pasado, no importa tu situación, no importa tu contexto, si tú le echas ganas y te vuelves neoliberal, vas a triunfar. Entonces matar la historia, matas el pasado y matas el futuro y vives en el puro presente, el puro presentismo, pero un presente ficticio, porque es un presente en el cual no entiendes nada, no entiendes qué estás viviendo, ¿sí? Entonces yo encuentro que la explicación de la historia es la explicación del presente y la posibilidad del futuro, y también por eso soy historiador. Ahora, a mí en particular y a un grupo más, pues nos gusta la comida porque nos gusta y encontramos que había un nicho para, pues, darnos a conocer, ¿no?
pero no en lo particular porque tuviera mucho que ver, ¿no? Aunque tiene que ver, es historia material, historia de la vida real, y eso también es historia. Y yo porque soy muy goloso, pero eso es aparte. Y lo de Felipe Ángeles pues es lo mismo, es la dicotomía entre suponer que el intelectual sí sabe y el campesino no sabe, ¿sí? Pancho Villa perdió porque no le hizo caso al intelectual, ¿sí? Pues yo demuestro en ese libro de 1915, que pues ya hablamos mucho de ese libro, ahora vayan a comprar ahí, les digo que sea el Sanborns, porque no está aquí en la brigada, les voy a mandar una caja en la brigada para la próxima feria. Yo demuestro que no es así, ¿sí? Bien, pues muchas gracias, nos quedamos un ratito más aquí platicando. Bueno, ¿quieren contar algo, Marina, antes de terminar? Si a alguien le falta libro, aquí Pepe está repartiéndolos, ¿sí? Y una cosa más, y sí me alcanzó la garganta medio para una hora. Un granadino, porque yo también te frego. Sí. Sí, claro, es que... Te preguntaba sobre cómo ser historiador, o cómo te das cuenta de que de pronto, de que te apasiona la historia. Quiero contarles una anécdota que nos sucedió a nosotros este año, el año pasado, diciembre del año pasado, la verdad. De pronto llegó, estábamos en una de nuestras ferias y estoy parada, hay una torre de libros de Patria, y de pronto oigo una voz de un niño chiquito, o sea, pero esos alumnos, es súper chiquito, que dice, mira, papá, Patria está contigo. Y yo dije, el que hablaba más o menos igualito a Benito Bodo. Y entonces yo volteo, les juro, yo hacía así, y yo no veía al niño, de lo chiquito que era, o sea, me llegaron así. Y entonces dije, dijo cualquier otra cosa. Dijo, claro, ya entendí, chueco. Entonces me acerqué y me agaché con el niño. Y le dije, ¿ya poco tú sabes? Este es historiador. Y le dije, a ver, espérame, ¿no? Estaba uno de nuestros compañeros en la cámara y le dije, prende la cámara, por favor, y escucha lo que está diciendo. Y entonces digo, ahora ¿tú por qué sabes de historia? Y entonces empecé a decir, no, es que a mí me gusta, tenía 7 años, se llama Marquito, y dice, a mí no me gusta el historia. Le digo, a ver, entonces no, la historia de antiguos. Así como Pablo. No, de antiguos se ve. Porque yo le estoy leyendo a los aztecas y a los mayas y a los... Y empieza a hablar, y todos los que están alrededor se los empiezan a hacer los ojos de plata. Diciendo, ¿y de dónde? Espérame. Y entonces salió un niño de 7 años contándonos la maravilla que puede ser la historia de México. Estamos todos embarrados. Total, conocimos a Marquito, nos hicimos amigos de él. Y le dije, papá, bueno, yo explícame de dónde salió esta milonga que se muere de ganas de conocer la historia de México. Y dije, no, ¿por qué la historia? Y me dice, pues se juntó con que no sé leer, empezó a leer mucho y lo llevé al Museo del Templo Mayor. Y tuvimos una guía muy buena que empezó a contarle que por qué es aquí. El niño llegó a las deidades aztecas y enloqueció. Olvídate de ponerte a los Pokémon que dicen chilocoso. A partir de ahí, el papá decía, a ver qué cartera aguanta a este niño. Porque llegaba ¿las librerías? La librería, entonces llegaba y decía, a ver, dile al señor qué quiere. Esto quiere un libro de los aztecas. Y el señor, bueno, no, que no tenga dibujitos. Nos ha dado una lección a la brigada que ya no incorporamos. Así que lo vamos a poder ver en nuestra siguiente feria de libros, hablando sobre los libros que leen. Ese nivel de amor a la historia, entonces no dudo ni por un segundo que este niño vaya a ser historiador. El problema es que va a ser historiador y como 5 cosas más. Todavía no decide la combinación. Pero ese amor a la historia solo lo consigues
transmitiéndosela, dándole los textos, vinculando lo que están viendo alrededor suyo con la literatura. Es un niño que nosotros tiene 8 años y que ya leyó Patria, 3 tomos, con un vocabulario inocente, porque entra, pueden entrar a la página de la brigada, buscar los discos de Marquito o seguirlo con @Marquito Recomí, de Marquito Recomienda, Marquito Recomí 1. Para mí es la mejor lección que nos han dado este año de cómo tenemos que vincular lo que tenemos alrededor nuestro con los libros. ¿Ya? Muy bien. Pues muchas gracias.